El Señor les conceda la paz, queridos hermanos. Permítanme presentarme brevemente. Soy el hermano Héctor Bueno, franciscano capuchino. Actualmente yo me encuentro formando parte de la fraternidad de San José de Leonisa en la ciudad de Benjamín Constant, que forma parte de la custodia de los hermanos capuchinos de Amazonas y Roraima en el Brasil. Mi fraternidad en Benjamín Constant, junto con la fraternidad de los hermanos que se encuentra en la ciudad de Leticia, en Colombia, formamos parte del proyecto de fraternidades internacionales San Lorenzo de Brindis. Nos ubicamos en la región de la Amazonía, en la triple frontera entre los países de Brasil, Colombia y Perú. Y desde esta realidad amazónica y de la triple frontera, hermanos de diversas regiones, de diversos países, queremos pues vivir intensamente nuestro carisma franciscano capuchino, que se resume básicamente en una vida evangélica vivida en fraternidad, en minoridad, en oración contemplativa y en el anuncio gozoso del reino de Dios, especialmente entre los más pobres y olvidados de nuestra sociedad. Bien, los hermanos me pidieron poder compartir este tema sobre la justicia social, ya que dentro de pocos días, el 20 de febrero, estaremos celebrando el Día Mundial de la Justicia Social. Y para comenzar esta reflexión, yo quería recordar las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, texto conocido como el juicio a las naciones, y en la que Jesús se identifica con los más pobres, con los más pequeños, con los más vulnerables de nuestra sociedad. Nos dice Jesús que en el último día, cuando el Hijo del Hombre aparezca entre las nubes, Él convocará a todas las naciones de la tierra y como hace el pastor cuando divide su rebaño entre las ovejas y los machos cabríos, también Jesús dividirá a la humanidad en dos partes y dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, a participar del reino que está preparado para ustedes desde el principio de la creación. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogistes, estaba desnudo y me vestistes, estaba enfermo, estaba en la cárcel y fueron a visitarme. Pidamos entonces al inicio de esta reflexión, hermanos, la presencia, la luz del Espíritu Santo para que podamos comprender cuáles son los valores que el Evangelio nos invita a vivir para que podamos transformar nuestra sociedad en el reino de Dios, en este proyecto que Jesús vino a anunciar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Santo Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Amén. Quiero presentar brevemente el contenido de esta reflexión, que la hemos dividido en 4 partes. En la primera parte voy a exponer brevemente cuál es el concepto de justicia social. En la segunda parte quiero presentar la intuición cristiana sobre la justicia social que brota de las fuentes de nuestra revelación de la Sagrada Escritura. En la tercera parte quiero exponer lo que el magisterio oficial de la Iglesia Católica enseña sobre la justicia social. Y por último, quiero presentar 2 posiciones que son críticas frente al concepto de doctrina de justicia social. Un poquito nos ayudará a entender
esta polarización política que vivimos en muchas partes de nuestro planeta y especialmente en muchos países de nuestra región de Latinoamérica. El objetivo de esta reflexión es poder discernir cuáles son los valores concretos que el Evangelio nos anima a poner en práctica en nuestra realidad para poder construir una sociedad justa, una sociedad que viva en paz, para poder transformar nuestra sociedad en el reino de Dios. ¿Qué es la justicia social? La definición clásica de la justicia, que recoge la tradición filosófica griega y la tradición jurídica de los romanos, define a la justicia como la continua y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. En los tratados clásicos sobre la justicia, se hablaba de la justicia usando tres categorías distintas: la justicia conmutativa, la justicia distributiva y la justicia legal. La justicia conmutativa es la justicia que asegura relaciones justas de intercambio entre dos personas o dos grupos de personas. Por ejemplo, las relaciones económicas de compra y venta. La justicia distributiva asegura la responsabilidad que tiene la sociedad frente a los individuos que la conforman. Es esta justicia que da a cada quien lo que le corresponde. Y finalmente la justicia legal, que asegura que todos deben ser tratados de manera igual, equitativa, pues todos somos iguales bajo la ley. Para comprender el concepto de justicia social, que va más allá del concepto tradicional de justicia legal, que nos asegura que todos somos iguales bajo la ley y por lo tanto todos debemos de ser tratados de la misma manera, vamos a analizar esta imagen que tenemos frente a nosotros y que nos presenta dos situaciones. La primera es una situación en la que vamos a aplicar el criterio de la igualdad. Son tres individuos claramente diferenciados por la estatura. Uno es más alto, otro es de mediana estatura y otro es de baja estatura. Los tres individuos quieren observar un partido de béisbol. Si aplicamos el criterio de la igualdad y damos a cada uno de ellos un cajón para que se puedan subir sobre el cajón y de esta manera puedan expectar, puedan observar y disfrutar este partido, veríamos que la persona que tiene la estatura más baja, aún con un cajón, no podría conseguir observar el partido. Hemos aplicado un criterio de igualdad, pero aún no hemos creado una situación de justicia. En la segunda situación vamos a quitarle el cajón a la persona más alta, porque ella no necesita este cajón para poder observar el partido, y se lo vamos a dar a la persona de estatura más baja. De esta manera, los tres individuos conseguirán observar y disfrutar el partido de béisbol y habremos creado una situación de justicia. La justicia social entonces se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos. Está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz. En esta diapositiva presento tres imágenes que nos permiten observar el contraste que existe en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, gracias a Dios, existen personas que tienen oportunidad para desarrollar
su potencial humano, porque tienen acceso a una buena educación, tienen acceso a un trabajo digno, tienen acceso a desarrollar su creatividad, pero también, lamentablemente, existen personas que no tienen las mismas oportunidades. Existen niños que están trabajando cuando deberían estar estudiando o deberían estar jugando. Existen personas que no tienen acceso a un trabajo digno. Existen personas que no tienen acceso a una salud digna. Este contraste que existe en nuestra sociedad nos habla que hay una situación de injusticia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1928, nos dice que la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno de los individuos que la conforman conseguir lo que es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad, porque son las autoridades de nuestra sociedad que deben asegurar que cada individuo tenga acceso a las oportunidades que le permiten desarrollar su vocación como persona. La justicia social en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento existen dos palabras hebreas que encierran esta noción de justicia bíblica que va más allá del concepto de justicia legal de la tradición clásica. La palabra mishpat y la palabra tzedekah. La palabra tzedekah, que se traduce por justicia, describe relaciones interpersonales justas. La palabra mishpat, que algunos la traducen por juicio, tiene dos sentidos. El sentido retributivo, que es el de tratar a todos de la misma manera de acuerdo a sus méritos, dando recompensa al que lo merece y dando castigo al que lo merece. Y el sentido restaurativo, que significa devolver a cada individuo el derecho que se le ha sido negado, actuar con justicia. Cuando Mishpat y Tzedekah aparecen juntas en texto bíblico, se puede intuir la noción de justicia social. De esta manera, Tzedekah puede traducirse como caridad, pero no en el sentido de dar limosna por compasión, sino porque ayudar al prójimo en su necesidad es una obligación de justicia. Veamos pues algunos ejemplos concretos en los que este concepto se desarrolla a lo largo del Antiguo Testamento. Leemos en el libro del Deuteronomio capítulo 10, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia, usa la palabra mishpah, al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Así como este, hay muchos otros pasajes a lo largo de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, en los que primeramente se muestra el carácter de Dios. Dios es un Dios justo y un Dios que hace justicia. Dios es justo porque Dios sabe mantener relaciones justas con su creación, con toda la humanidad y con el pueblo con el que Él ha hecho una alianza. Y Dios hace justicia porque Dios restaura las relaciones injustas que han sido creadas por causa del pecado del hombre.
Así como Dios es justo y hace justicia, la ley invita al pueblo de Dios a imitar el carácter de su Dios. Este pueblo tiene que ser un pueblo justo, un pueblo que practica la justicia. En la sociedad del Antiguo Testamento existían este grupo, esta categoría de personas vulnerables. El pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero eran personas extremadamente vulnerables porque no tenían a nadie que pudiera proteger y velar por sus derechos. Y así ellos estaban a merced de cualquiera que quisiera abusar de ellos. El pueblo de Israel mostrará que es un pueblo justo y un pueblo que practica la justicia en cuanto que este pueblo se interese por la necesidad de estas personas vulnerables, en cuanto que este pueblo proteja el derecho de estas personas, en cuanto que este pueblo ayude a estas personas, imitando de esta manera el carácter de su Dios. Una de las leyes que prescribe la Torá con respecto a esta preocupación por la justicia, dice que cuando el pueblo cuando llegue la cosecha, los israelitas pueden cosechar, pueden sus campos, pero que no cosechen todas las espigas, dejen algunas espigas para que los pobres, los vulnerables, los viudas, el extranjero pueda después pasar por los campos y también trabajar y cosechar el alimento que ellos necesitan para subsistir, para su sobrevivencia. De la misma manera, cuando llegue el momento de recoger los olivos de los huertos, recojan los olivos, pero no recojan todos los olivos, dejen algunos olivos para que el extranjero después también, o la viuda, o el huérfano, o el pobre, puedan recoger el alimento que ellos necesitan para su subsistencia. La lógica que está detrás de esta ley es el de tratar al pobre con dignidad. No se trata solamente de darle alimento de una manera asistencialista al pobre, es darle la oportunidad al pobre para que el pobre pueda trabajar, para que el pobre pueda sentirse útil, sentirse que él puede ganarse el pan que merece, ¿no? que necesita. Está entonces la ley que hace del pueblo de Israel que sea un pueblo justo, que imite la justicia de su Dios. Un pueblo que crea relaciones de justicia dentro de la sociedad. Si continuamos leyendo la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que el proyecto de Dios para con su pueblo, que el pueblo sea un pueblo justo, un pueblo que practique la justicia, va a fracasar. Cuando el pueblo entra en la tierra prometida, se olvida de la alianza que hizo con su Dios y empieza a adorar a los ídolos, a los dioses de los pueblos extranjeros, y empieza a practicar las injusticias que se practicaban entre los pueblos paganos. Entonces Dios va a enviar a los profetas. Los profetas son mensajeros enviados por Dios para denunciar primeramente la infidelidad del pueblo a la alianza con su Dios y para llamarlos a la conversión, esto es, invitarlos a volver a la alianza con su Dios. Dentro de esta crítica que los profetas hacen, se encuentra esta denuncia contra la injusticia social, que la encontramos en todos los profetas, en algunos profetas con mucha más insistencia. Por ejemplo, el profeta Amós y el profeta Miqueas son llamados los profetas de la justicia social, porque hacen esta crítica contra la injusticia del pueblo de Israel de una forma muy enérgica.
El profeta Amós predicó o ejerció su ministerio profético en el reino del norte, en el país de Israel, cuando el país experimentaba una riqueza, una riqueza y una abundancia grande. A la vez que el pueblo experimentaba esta bonanza económica, también se practicaba mucha injusticia, especialmente de los ricos contra los pobres, los poderosos contra los vulnerables. Amós, por ejemplo, denuncia cómo es posible que se venda a un pobre por un par de sandalias. Y entonces el profeta va a hacer este llamado a volver a la alianza con Dios practicando el derecho y la justicia, Mishpah y Tzedekah. Leemos en el capítulo 5, que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. De la misma manera, el profeta Miqueas va a predicar en el reino del sur, en el siglo VIII, contemporáneo con el profeta Isaías. Isaías va a predicar, es un profeta que predica en la ciudad de Jerusalén, alrededor de la corte del rey. Miqueas es un profeta que va a predicar fuera de la ciudad, en el campo, un profeta que va a predicar entre las ciudades que están, las aldeas que están fuera del centro político del país. Y también va a ser esta denuncia fuerte, enérgica, contra las injusticias que cometen los ricos y los poderosos contra los pobres y los vulnerables de la sociedad. Y va a ser este llamado, ¿no?, a practicar la justicia que procede de esta alianza con Dios. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El pueblo entonces tiene que conocer el corazón de su Dios. Y conociendo el corazón de Dios, que es justo, que practica la justicia, el pueblo también tiene que practicar la justicia y la misericordia con los más vulnerables. Todos los profetas van a hacer esta denuncia. Todos los profetas van a mostrar interés en este aspecto de la justicia. Otro ejemplo lo tenemos, citamos el libro del profeta Jeremías, capítulo 22. Así dice el Señor: practiquen el derecho y la justicia, Mishpah Tzedekah, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. También en la literatura sapiencial encontramos este llamado a practicar la justicia y el derecho, imitando de esta manera el carácter de Dios. Esta invitación que Dios hace al pueblo, esta invitación que procede de la alianza que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Pero no solamente es una invitación, sino también es una promesa, es una esperanza. En el futuro vendrá un Mesías, un rey, un ungido, que practicará la justicia y la rectitud y llevará a todo el pueblo por este camino de la justicia. En el libro de Proverbios leemos lo que es estos versículos que se refieren a este rey, ¿no? Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Y en el Salmo 72 leemos: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey.
Juzgue él a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga él justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de la justicia, se hace en el mismo sentido que en el Antiguo Testamento. La justicia, entonces, denota las relaciones justas entre los seres humanos y con Dios. San Pablo dice que el Evangelio revela la justicia de Dios, esto es, el acto salvífico por el cual Dios restaura la creación y las relaciones humanas heridas por el pecado a su estado original. Dios es justo porque Dios salva. Esta nueva relación personal que Dios nos ofrece se nos da gratuitamente a través de la fe en Jesús, el Cristo, el único justo. Esta justicia no solo es una imputación, sino que se ofrece a cada uno como una fuerza que transforma la vida y las relaciones con el prójimo a través del amor, llamándonos a una vida justa y a construir una sociedad justa. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice Jesús en el Evangelio de la montaña: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Justicia social en la doctrina social de la Iglesia. Es así como esta intuición cristiana sobre la justicia social que brota de las fuentes de la revelación bíblica van a impregnar toda la vida y todo el actuar de la Iglesia en estos 2000 años que la Iglesia tiene de existencia. Sin embargo, el término justicia social como tal es un término reciente. Apareció hace poco menos de 200 años en uno de los trabajos del sacerdote jesuita, el teólogo Luigi Taparelli, que reflexiona sobre la sociedad de su tiempo en uno de sus trabajos publicado en 1842. León XIII será el primer papa que va a abordar la cuestión social y va a escribir una encíclica, la Rerum Novarum, en 1893, hablando sobre los problemas sociales de su tiempo, estos nuevos problemas que estaban surgiendo en esta nueva sociedad que se estaba forjando, ¿no? En medio de la revolución industrial, en medio del liberalismo y las propuestas socialistas y comunistas que estaban surgiendo en ese momento. Entonces el Papa León XIII, de una manera profética, aborda estos problemas y empieza a hablar, dejándose iluminar por la palabra de Dios, por la tradición viva de la Iglesia, y denuncia las injusticias, las nuevas formas de injusticia que van surgiendo en esta sociedad, y hace un llamado a todos los cristianos para forjar, para construir una sociedad donde reine la justicia y donde prevalezca la paz. Será después, sin embargo, aún el Papa León XIII no usa el término justicia social como tal. Será el Papa Pío XI, 40 años después, que escribe la encíclica Quadragesimo Annum, conmemorando los 40 años de la Rerum Novarum, en 1933, el primer pontífice que recoge el término justicia social y lo introduce en el magisterio oficial de la Iglesia Católica. El Papa Pío XI relaciona el término justicia social con la dignidad de la persona humana.
Y es pues entonces debido a esta dignidad de la persona humana por justicia, por una cuestión de justicia social que el trabajador merece un salario digno que pueda satisfacer sus necesidades y las necesidades de su familia. Así entonces como se introduce este término de justicia social. Juan 23 continuará con esta tradición iniciada por León XIII de abordar los problemas, las cuestiones sociales, y escribirá en 1963 una encíclica muy importante, Pacem in Terris, en un contexto de una amenaza de una guerra nuclear entre las potencias de Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética, ¿no? Y bien, en esta encíclica el Papa Juan XXIII va a fundamentar los derechos humanos en la dignidad de la persona humana como imagen de Dios. Y va dando así contenido al término de justicia social. La justicia social entonces tiene que ver con esta protección de los derechos de la persona humana, derechos de primera generación, llamados de primera generación, los derechos políticos y civiles, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y los derechos de segunda generación, llamados también los derechos económicos y sociales, como son, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, etc. Entonces, son los derechos humanos que están fundamentados en la dignidad de la persona humana como imagen de Dios, que van dando contenido a este concepto de justicia social. Los siguientes pontífices seguirán escribiendo encíclicas sociales, abordando la cuestión social, los problemas sociales, cada uno en el tiempo que le tocó vivir. Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, todos ellos escribirán grandes documentos, encíclicas que abordan el tema social, que abordan la problemática sobre la justicia social. Papa Francisco también ha escrito dos encíclicas sociales, la última, Fratelli Tutti, en el 2020, que es una encíclica que aborda la cuestión social desde la perspectiva de la fraternidad, de la amistad social, ¿no? Una encíclica muy importante porque aborda justamente el contexto que estamos viviendo actualmente. Entonces, el término justicia social es un término que tiene sus raíces en la revelación bíblica, en el actuar de la Iglesia Católica y en la reflexión social de la Iglesia Católica. Ha sido recogido también por las instituciones civiles. El término justicia social es usado en las Naciones Unidas, en la Organización Internacional del Trabajo, para la reivindicación de los derechos sociales de los hombres en nuestra sociedad. Sin embargo, vamos ahora a exponer dos posiciones extremas que, que se presentan de manera crítica frente al concepto de justicia social y que nos van a ayudar un poquito a matizar el contenido de lo que significa el término justicia social. Estas dos posiciones extremas son el liberalismo salvaje, por un lado, que hace una crítica frente al concepto de justicia social, y por otro lado, la manipulación que hace el comunismo
de la justicia social y que se confunde más que con justicia, con un resentimiento social. Uno de los representantes de esta crítica al concepto de justicia social, del liberalismo contemporáneo, es Friedrich Hayek, este economista, filósofo que recibió el Premio Nobel de Economía en 1972, representante de la Escuela Austriaca de Economía, dice los siguientes argumentos para refutar el concepto de justicia social. Primeramente dice que el concepto de justicia social es un término que carece de sentido lógico, sociológico y jurídico. Justicia es una cualidad moral que solo puede ser atribuida a un individuo y no a la sociedad. Esta personificación de la sociedad que se pretende hacer con el concepto de justicia social es una forma precientífica de concebir la sociedad, porque la sociedad no es un cuerpo organizado que tenga una voluntad y una inteligencia única y que pueda actuar de una manera unificada. La sociedad es producto de un orden espontáneo, entonces no se le puede aplicar a la sociedad la cualidad de justicia, la cualidad moral de justicia. La justicia, además, dice Hayek, la justicia social exige tratar a las personas de manera desigual. Esto es cierto, como vimos en el principio, no podemos tratar igual a todas las personas porque no estaríamos creando una situación de justicia. Debemos tratar a las personas de acuerdo a sus necesidades, Esto no lo entienden los teóricos de las corrientes liberales. Por ejemplo, la opción preferencial por los pobres, que es una opción que la Iglesia ha asumido. Ellos ven en esta opción una contradicción con el término mismo de justicia legal, ¿no? En la que todos deberíamos ser tratados de la misma manera porque todos somos iguales bajo la ley. Por lo tanto, no debe haber diferencia de trato entre ricos y pobres. Sin embargo, la Iglesia asume esta opción preferencial por los pobres, una opción que no es excluyente ni es exclusiva, pero es una opción que refleja el actuar justo de Dios, un actuar justo que trata de reparar las injusticias que existe en la sociedad, ¿no? Como hemos visto, la justicia bíblica, más que una justicia distributiva o una justicia retributiva, es una justicia restaurativa, una justicia que restaura, que devuelve a la persona su dignidad, que devuelve a la persona da a la persona la posibilidad de ser tratada según la dignidad que cada ser humano tiene como hijo de Dios, ¿no? Bien, por eso Dios tiene esta preferencia por los pobres, por los vulnerables, por los pequeños. Como vimos en el principio, Jesús se identifica con el hambriento, con el sediento, con el desnudo, con el forastero, con aquel que pasa necesidad en la cárcel, en la enfermedad. La opción preferencial por los pobres es una opción cristológica, dice el Papa Benedicto XVI. Finalmente, Hayek dice que
que la planificación centralizada del modelo socialista encierra el peligro del recorte de las libertades individuales por parte de estados totalitarios y conduce a la servidumbre de los individuos. Esta crítica al concepto de justicia social va focalizada especialmente en el contexto de la Guerra Fría y de estos estados totalitarios que surgieron y que tomaron como bandera pues, la lucha por la justicia social y en verdad llevaron a muchos estados, a muchas sociedades a sufrir estos totalitarismos y esta pérdida de libertad dentro de la sociedad. Sin embargo, el, el hecho de prevenir este peligro no invalida el concepto de justicia social como esta justicia restaurativa que busca crear relaciones justas en una sociedad que quiere proteger al pobre, a los más vulnerables de la sociedad. Así como tenemos en un extremo estas ideologías liberales, contemporáneas que rechazan el concepto de justicia social, en el otro extremo tenemos también ideologías que manipulan el concepto de justicia social y lo confunden con sentimientos de revancha, con un resentimiento social más que con justicia. Es cierto que la injusticia produce indignación y que el ideal ético de la justicia social lleva un componente subversivo, esto es, que nos lleva a luchar por un cambio del orden establecido injusto por otro que sea recto, que sea justo. Sin embargo, cuando la lucha de clases conduce al resentimiento, al espíritu de revancha, al odio, entonces se engendran nuevas relaciones estructurales de dominación, nuevas injusticias. El cristiano no acepta el uso indiscriminado de la violencia, la agudización sistemática y deliberada de los conflictos, la manipulación de las personas, el proselitismo apoyado en la calumnia y la mentira y otros medios que incluyan formas de opresión distintas a las que se quiere combatir, pero igualmente rechazables. No es con la violencia que vamos a transformar la sociedad. Carlos Marx, padre de la ideología comunista, decía que la violencia es la partera de la historia. La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Sin embargo, los cristianos creemos que no es la violencia la que transforma la historia. Es el amor, es el compromiso con la verdad, es el servicio, es el compromiso que hacemos con los más vulnerables, los más desprotegidos, lo que va a transformar nuestra sociedad. No la violencia, no el resentimiento, no el odio, no la confrontación de los individuos dentro de la sociedad. Bien, entonces estamos entre estos dos extremos y estamos viviendo tiempos de una polarización política muy fuerte en nuestra sociedad, en nuestros países. Por un lado tenemos estas ideologías individualistas, egoístas, que rechazan todo compromiso social
por crear un orden más justo, eh, eh, más comprometido con aquellas personas vulnerables que necesitan de, de, nuestra, de nuestro apoyo. Y por otro lado están estas ideologías que aprovechan el sentimiento de indignación para sus fines políticos, para sus fines totalitarios. Nosotros los cristianos, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra propuesta? Entonces, en esta reflexión quiero llamar para que volvamos nuevamente al origen de nuestra reflexión, que es el concepto bíblico de justicia. Una justicia que se fundamenta en el carácter de Dios, de un Dios justo, un Dios que hace justicia. No es una justicia retributiva, no es una justicia distributiva, es una justicia restaurativa, porque intenta restaurar las relaciones rotas de nuestra sociedad y devolver a cada persona esa dignidad que le corresponde como imagen de Dios. Unámonos, pues, hermanos, en oración para pedirle al Señor la gracia de ser profetas en medio de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, que es una sociedad enfrentada, polarizada, dividida. Que nosotros podamos ser instrumentos de Dios para la construcción de su reino, que es un reino de justicia y de paz. Oh Dios, abre mis ojos para que pueda yo ver las necesidades de otros. Abre mis oídos para que pueda oír sus clamores. Abre mi corazón para que no necesiten estar desprotegidos y sin apoyo. Que yo no tenga miedo de defender a los débiles de la ira de los fuertes, ni que tenga temor de defender a los pobres de la ira de los ricos. Muéstrame donde hay necesidad de amor, esperanza y fe, y úsame para llevárselos a esos lugares. Abre pues mis ojos y oídos, que yo en este día que viene pueda hacer algún trabajo de justicia para ayudar a establecer tu reino en la tierra. Amén. Y juntos pidamos la bendición de Dios, como lo hacía nuestro seráfico Padre San Francisco. El Señor nos bendiga, nos muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros, haga brillar su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les conceda la paz. Amén.